Móstoles en Transición fue un proyecto en transición, un poco que se inspiraba en la filosofía del movimiento en transición, que desarrollamos en el municipio de Móstoles, que empezó en el 2008, aunque tiene precedentes, y que bueno, llegó a un punto así culmen hasta una especie de impasse en el que está actualmente en el año 2019-20. Cuento un poco así la historia. Digo, en parte se inspira en el movimiento en transición porque nos parecía un marco que cuando lo conocimos en el 2011 encajaba a la perfección con lo que ya veníamos haciendo, pero al que nosotros le notábamos un punto de, bueno, siempre hemos tenido como algunas distancias, específicamente en que a nosotros nos gustaba considerarnos o nos gustaba pensarnos en un movimiento anticapitalista explícito, y eso, digamos, el movimiento en transición como tal, pues tenía una posición política menos clarificada. Y además nosotros entendíamos que la dimensión conflictual iba a ser fundamental durante la transición, cosa que también el movimiento en transición pues tiene quizás una visión más dialógica, ¿no? O menos conflictual, al menos el que conocimos en España en ese momento. El origen de esto, aunque en el 2008 montamos como un colectivo para trabajar en esta línea, es previo y es de gente que veníamos de militancias libertarias, anarquistas, que tomamos conciencia de la cuestión del pico del petróleo hacia el año 2003-2004, también la cuestión climática, inmediatamente nos damos cuenta que eso lo cambia todo, que estamos trabajando como, nuestras ideologías eran como mapas viejos de un país que había sido como desmoronado. Los cursos de los ríos ya eran distintos, los puentes estaban rotos, estábamos moviéndonos como un mapa que ya no funcionaba, ¿no? Y entonces nos pusimos, esto lo digerimos durante un tiempo y a partir del 2008, después de conocer también experiencias de educación popular en América Latina, vemos que ese es el punto, ¿no? Ese es el punto que nos faltaba para terminar de cuadrar un proyecto que fuese capaz de enfrentar eso que venía, y fundamos un colectivo que era Romper el Círculo, que al mismo tiempo que era un taller de educación popular, un poco inspirado en estos ejemplos latinoamericanos, en el cual desarrollamos un proceso de autoformación para entender el mundo que venía encima, con la cuestión energética, pero no solo, un proceso de autoformación entre los militantes que formamos parte del colectivo, también con otros compañeros y con vecinos del barrio. Hicimos un local como un espacio físico polivalente, entendiendo que ante el escenario de crack inminente pues eran necesarias infraestructuras comunales que nos permitiesen armar respuestas cuando llegasen momentos de más intensidad social. Este proceso echó a andar en el 2008, insisto, después evidentemente tuvo un desarrollo interno, un proceso de formación cada vez más volcado en la comprensión de la cuestión energética, de la cuestión climática, del tipo distinto de políticas que podían hacerse cargo de ello. En el 2011 conocemos el movimiento en transición, que digamos, nos dice, pues estamos en esto, o sea, es nuestro proyecto. Lo que pasa que quizás, como decía antes, sí que tenemos un enfoque como más beligerante o más anticapitalista en el discurso, y a la vez llega el 15M, ¿no? Y el 15M nos sirvió como, bueno, nosotros el espacio, el local, lo montamos esperando un estallido social y poniendo una infraestructura comunal al servicio de un estallido social. Llega el 15M, ponemos nuestro local al servicio del estallido social y eso pues, supone un crecimiento inmenso del proyecto, nos tenemos que mudar, pasamos de ser 20-25 socios a 150, a 160, el local da cabida a muchas de las comisiones del 15M, colectivos distintos, la cuestión de la vivienda, la cuestión feminista, la cuestión laboral, ¿no? Hay como una explosión del descontento popular que nosotros articulamos como un local, como espacio físico, y el local nos permite también hacer un trabajo de articulación ideológica. Y es, en el 15M no había un diagnóstico ecológico. De hecho, el lema era, no es una crisis, es una estafa, era uno de los lemas fundamentales, ¿no? Y nosotros decíamos, jugando paradójicamente, no es una estafa, es una crisis y de civilización, además. Entonces, si empezamos a hacer como un trabajo político específico en el marco del 15M, que era, vamos a intentar consensuar un diagnóstico y un lenguaje común, al menos entre las 200, 300 personas de los movimientos sociales que esta revuelta ha puesto a pie de calle en autoorganización permanente. Ahí montamos unas jornadas, Móstoles sin petróleo, el año 2012. Invitamos a gente como Carlos Taibo, Jorge Richman, a Pedro Prieto, ¿no? Y bueno, hicimos también talleres prácticos. Y esas jornadas nos permitieron al menos llamar la atención de que esto era importante y esto no estaba en el marco del mundo que el 15M estaba como construyendo. Entonces, a nivel local ya conseguimos de algún modo inocular eso. Aparte de ahí, nos tomamos, todo esto surge en paralelo en el 2012,
empieza a haber un debate interno, tanto en el 15M como en nuestro propio espacio de Rompe el Círculo, sobre la cuestión institucional. Nosotros veníamos del mundo anarquista, pero entendíamos también sus límites y además entendíamos cómo el nuevo contexto también hacía que igual nos tuviésemos que dejar nuestras exquisiteces ideológicas a un lado y hacer política institucional para transformar algunas cuestiones clave que nos pudiesen preparar para el escenario que venía. En este contexto empieza a haber en paralelo como un debate fuerte si participar en las elecciones municipales del 2015, desde las fuerzas que habían surgido en el 15M. Participamos en ese debate e intentamos llevar ese debate al ámbito de la transición. Para esto montamos un segundo curso de formación mucho más ambicioso. No fue una cuestión de 3 días, sino durante 9 meses. Un curso de formación que se llamó Crisis de Civilización, Transiciones Postcapitalistas, con 17, 18 sesiones, no recuerdo ahora, donde invitamos, yo creo que a lo más selecto del pensamiento ecologista de nuestro país para abordar distintas problemáticas. Y ahí sí que sí logramos introducir en el marco de ese debate municipalista la cuestión de la transición. Por tanto, la candidatura que surgió de ganar Móstoles en el ámbito de las candidaturas municipalistas del 2015 llevaba la transición ecológica como columna vertebral de su modelo de ciudad. Y eso fue como un trabajo específico de nuestro colectivo en este ámbito. Llega el 2015, previamente todo el auge del fenómeno Podemos. Seguramente, gracias al auge del fenómeno Podemos, estas candidaturas logran pues, unos resultados históricos en las elecciones y se nos plantea la posibilidad de gobernar, de cogobernar Móstoles, cosa que no se accede hasta el 2016. Previamente a ese proceso y más o menos en la dinámica paralela a la elaboración como del programa de la candidatura, nosotros emprendemos como un proceso de diseño de un plan de transición para la ciudad, también consultando con distintos colectivos, etcétera, que esto cristaliza en unas jornadas que tuvieron lugar, si no recuerdo mal, en marzo o abril del 16. Ya era la nueva legislatura, pero no habíamos entrado en el gobierno. Se entra un año tarde por cuestiones internas, porque al principio se pensaba que era mejor una oposición constructiva, luego te das cuenta que es mejor estar dentro, una serie de debates. Y en el año 2016, en julio, se entra en el gobierno de Móstoles, se entra, entre otras cosas, para aplicar el programa de transición que había sido diseñado en todo este proceso. Decir, por cierto, que nuestro colectivo no se limitó a hacer un plan de transición, también desarrollamos huertos urbanos, proyectos prácticos, o sea, no solo, pero hubo como una pata de nuestra actividad que fue netamente el diseño de un plan de transición, al principio con una aspiración más libertaria y después dentro de estos debates también con esta pata más institucional, ¿no? Pero decir, pues eso, por ejemplo, hay un taller de permacultura que se hace en un museo de Móstoles que ya hay vigente desde el 2013 y también es parte de nuestro colectivo quien lo impulsa. Teníamos esta idea de trabajar en una estrategia dual, desde la autogestión y las instituciones. Y es en ese ámbito institucional, yo defiendo la tesis en enero del 16 y la gente de la candidatura, cuando entra en el gobierno, me invitan a ser director técnico de medio ambiente de la ciudad para aplicar el programa de transición. Y bueno, ese programa, digamos, no fue un calco exacto del que llevamos de los movimientos sociales, entendíamos que había falta una revisión que también incorporase, digamos, dimensiones de los no activistas de la ciudad, una perspectiva de la transición como más amplia. Y durante los 3 años de la legislatura, además de muchos proyectos concretos, intentamos impulsar pues, muchas dinámicas de transición, elaboramos un plan, el plan Móstoles Transita 2030, con un componente participativo, un diseño muy amplio, recogiendo muchas medidas. Al final el plan pues, eran como 120 objetivos, 130 medidas, después de un diseño participativo más o menos amplio. Y nos quedamos, o sea, se aplicaron muchos aspectos concretos en materia de energía, en materia de alimentación, en materia de residuos, pero el grueso del plan estaba sin aplicar. Las elecciones del 2019 nos fue regular. Ahí afectaron varias cuestiones, seguramente un cambio de ciclo político, nuestro partido se dividió en 2 marcas, que nos penalizó, bueno, una serie de cuestiones. Y además el gobierno surgido de las elecciones del 19, en el cual teníamos menos peso, pues la alcaldía correspondía al Partido Socialista, se vio implicada en una serie de escándalos de nepotismo, de colocación de familiares en puestos públicos, que nosotros decidimos romper con el gobierno, salir de él, y hoy, digamos, la dimensión institucional del plan, después de tantos años de trabajo, está paralizada. El gobierno socialista de la ciudad de Móstoles, pues curiosamente, cuando podía, digamos, aprovechar todo ese trabajo hecho, por cosas que tienen que ver mucho con el carácter particular de las personas implicadas en esto,
yo creo que ha optado por una política de tierra quemada, que es absolutamente contraproducente para la ciudad y para ellos y para todo el mundo, pero el plan está cerrado en un cajón. Y eso, pues, yo creo que a nosotros como colectivo también fue como un choque, ¿no? Tantos años de trabajo en algo que después pues, se puede frenar así por una cuestión de este tipo. Y luego en el plano de la dimensión más desde el trabajo como más de calle, más social, el colectivo también sufrió los desgastes propios de este tipo de espacios, ¿no? Entonces llegamos al 2019 en un contexto en el que el núcleo fundamental, motor del colectivo, estaba pasando por trances vitales que eran poco compatibles con la militancia clásica. Llegó la pandemia, que tampoco ayudó, digamos, a generar dinámicas. Entonces ahora estamos en una especie de impasse o de reinvención en el cual toda la línea de trabajo de desarrollo institucional ha sido muy inspiradora para mucha gente, pero justo en nuestra ciudad tenemos la condena de que está como bloqueada, que es como muy duro. Y luego pues la dinámica más de trabajo desde el movimiento y desde la calle, pues ajustando un poco fuerzas en función de las disposiciones de vida de la gente, que hay pues, gente que está con la crianza o gente que se ha metido en unas oposiciones y lleva pues, muchos años un poco estudiando, dinámicas vitales complicadas en un contexto también, yo creo que más allá de la pandemia, de reflujo de la movilización, ¿no? O sea, ya no estamos en el 2011, no estamos en la pleamar de movimientos sociales, de un clima en el que la transformación iba a la ofensiva cultural. Ahora parece que la transformación está en retroceso frente a la ofensiva retrógrada de las derechas. Y en ese clima estamos como reajustándonos y buscando un poco nuevas líneas de desarrollo, con proyectos que se mantienen, como el del huerto de permacultura del museo, o algunos otros más dedicados a talleres o a acciones como más prácticas, pero también de pequeña escala, y viendo un poco pues, cómo reinventamos el colectivo y cómo reconectamos la transición en Móstoles a sabiendas que tenemos ese muro, que es la posición frontal de los que deberían ser tus aliados de gobierno. Entre el 2016 y el 2019 estuvisteis sí, en el gobierno de Móstoles. ¿Podrías destacar, bueno, has hablado de este museo, un permacultura? Sí, pero bueno, eso es otra cosa que va por otro lado. Y bueno, en esos 3 años... ¿Qué hicimos? ¿Qué hicisteis o qué bloqueos tuvisteis desde...? Te cuento lo que hicimos y te cuento como los bloqueos. Cosas, bloqueos, sí. Hicimos... Toda la política energética de Móstoles partía de una cuestión fundamental y es que teníamos un contrato con una empresa de servicios energéticos, que era Cofeli, multinacional francesa, contrato además vinculado a la trama púnica, una trama de corrupción, y era imposible hacer políticas energéticas en la ciudad con el grillete de Cofeli, empresa además vinculada con un caso corrupto. Entonces libramos una batalla jurídica inmensa por rescindir ese contrato y poder tener autonomía energética. Eso fue una batalla inmensa porque un ayuntamiento como el de Móstoles no cuenta con servicios jurídicos capaces de enfrentarse a una multinacional. Y tampoco teníamos, bueno, el apoyo por parte de nuestros socios de gobierno seguramente pues, pudo haber sido mayor, pero se libró esa pelea y se ganó. Eso como premisa para luego poder trabajar. Además de eso, por ejemplo, desarrollamos el proyecto 50-50, que es un proyecto muy bonito que desplegó sobre todo la ciudad de Rubí, pero otras muchas, pero en Rubí, en Barcelona lo hicieron especialmente bien. Consiste en generar equipos energéticos en los coles para generar ahorro y que el ahorro luego revierta en forma de subvención a los colegios para que lo gasten lo que quieran, así estimular a la gente a ahorrar. Es un programa que, por ejemplo, en Rubí consiguió ahorros de un 20% del consumo solo con cambio de hábitos, que es brutal. La factura energética de un ayuntamiento es inmensa, ¿no? Y pues desarrollamos el programa 50-50, conseguimos un proyecto clima del Ministerio para el desarrollo de un district heating que hiciese que el 40% de la calefacción de Móstoles funcionase con biomasa renovable de limpieza de montes a través de calefacción de distrito central. Pero esto, de nuevo, lo conseguimos, pero se quedó a medias y no pudimos. Porque, claro, 3 años tampoco dan para mucho. Entonces, lo que te voy a contar son un montón de desarrollos iniciales que han sido bloqueados. Desarrollamos la red de huertos de Móstoles con huertos escolares en un montón de colegios, con un proyecto de huertos vecinales, con un programa muy interesante de formación laboral en agricultura vinculado con el IMIDRA, que es un Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, para la generación de vocaciones agroecológicas jóvenes, ¿no?
que participasen en un programa de formación fuerte y después pudiesen tener acceso a una finca con condiciones más o menos estabilizadas para poder desarrollar proyectos agroecológicos. Desarrollamos compostaje, tanto a nivel escolar como comunitario en los barrios, como vinculando compostaje con repostería y agricultores de la zona. Desarrollamos también, porque cerca de Móstoles todavía perviven algunas fincas, hay un parque agrario que es el de Fuenlabrada, que es la ciudad cercana, pero que también comparte algunas tierras con Móstoles. Proyectos que tuvieron que ver con la alfabetización ecológica, ¿no? Pues la Semana de Medio Ambiente de Móstoles se convirtió en un foro donde invitamos a algunos de los expertos más importantes en materia de energía, alimentación, etc. Generamos un archivo público, un dossier con un montón de información sobre la crisis ecosocial, una línea de subvenciones ecosociales para que entidades de todo tipo pudiesen presentarse a desarrollar proyectos de la más diversa índole, desde proyectos de cultura energética a proyectos que tenían que ver pues con algo más relacionado con el disfrute de la naturaleza en el entorno urbano, cuestiones de este tipo. De eso hubo mucho. Y luego quiero destacar como 2 proyectos muy pequeños, bueno, 3, pero que tuvieron un impacto enorme y sin embargo pues con una carga presupuestaria mínima, que me dieron pistas de que tenemos un sustrato cultural interesante para afrontar los retos más de lo que pensamos, ¿no? Uno de ellos fue un proyecto, una campaña a favor del agua de grifo. A ver, una tontería, ¿no? Pero en la cual le cambiamos a la gente una botella de agua de plástico por una jarra con un logo de un diseño que además había ganado con un concurso y ponía agua de Móstoles y tal. Éxito absoluto. O sea, colas masivas por hacerse con la jarra, ¿sabes? Y un poder de sensibilización como muy fuerte. En la misma línea, nosotros no teníamos competencias, que ese es otro tema de las competencias. Los ayuntamientos tienen un nivel de competencias mínimas, ¿no? Entonces no teníamos competencias para cambiar el modelo de residuos en general. Pero el modelo de residuos actual, controlado por entidades como Ecoembes o Ecovidrio, son cuanto menos cuestionable, ¿no? Y nos interesaba implantar un modelo más parecido al que pues, existe en Alemania, en los países nórdicos, ¿no? De evolución con un retorno y un depósito en el envase. Lo que hicimos fue instalar una máquina en un mercado local por la cual tú llevabas envases y los envases te permitían descuentos en el comercio del mercado local. Esos envases luego se iban al contenedor amarillo de siempre, pero era, digamos, para generar el efecto del debate público, ¿no? El debate sobre qué modelo de residuos queremos tener. Pues de nuevo fue un éxito que se nos fue de las manos. O sea, que es como realmente la gente está dispuesta a asumir ciertos cambios, a mínimo que los podamos impulsar. Y luego, uno de ellos, quizás el más hermoso de todos, porque sí que tuvo un componente decrecentista fuerte, fue un experimento cultural, impulsado por una coalición entre el Museo de Arte Contemporáneo, que es donde está ubicado este huerto de permacultura, el colectivo de Rompe el Círculo, que a la vez que estábamos en el ayuntamiento también estábamos fuera, y otro colectivo de tejedoras mostoleñas, que fue la instalación de un hamacódromo. ¿Qué es esto? Una instalación de hamacas públicas en un parque. Esta idea viene de un trabajo previo que habíamos hecho en Rompe el Círculo, en el colectivo, que fue uno de los trabajos más hermosos de estos años. Al mismo tiempo que estábamos en las instituciones, gobernando con pragmatismo, desarrollamos durante 2-3 años un proyecto de visualización utópica decrecentista de la ciudad, ¿no? En las instituciones tenemos que pelear con las multinacionales o con no sé qué, cosas como muy grises. Vamos a desarrollar la imaginación de cómo podríamos vivir bien bajo la lujosa pobreza. Y ahí tuvimos una serie de dinámicas de visualización de la ciudad en el 2030, con diferentes colectivos, con niños, con jubilados, con tal, con no sé qué, muy hermosas, donde se le instaba a la gente a ser como muy poética. Salieron muchas ideas, muchas de ellas muy extravagantes, pero con mucho poder de sugestión. Y una de ellas era tener hamacódromos públicos, hamacas puestas en parques para descansar. Esto la gente del museo lo vio, le fascinó y nos lo presentó al ayuntamiento como la posibilidad de hacer una instalación real de un hamacódromo en Móstoles. Entonces instalamos un hamacódromo con varias decenas de hamacas tejidas por diferentes colectivos de la ciudad a través de las tejedoras que habían, digamos, instalado esa historia, con un cartel con un texto precioso reivindicando el derecho a la pereza, la necesidad de una sociedad que no fuese compulsiva, de crecer, con una reivindicación, y fue un auténtico éxito. Costó nada de dinero, fue un auténtico éxito y la gente, evidentemente, tuvimos las míticas críticas de la derecha, de estáis fomentando la pereza, ese tipo de cosas, ¿no? Pero a nivel de experimento cultural, hay medio pistas de que si lo sabemos armar,
casi todo el mundo entiende que esta sociedad es una especie de sociedad bulímica enferma de productividad. Sí, sí. Y que el discurso ecologista no se tiene por qué anudar en el castigo, sino en la recuperación de una vida mejor. A mí, o sea, con ese proyecto yo lo vi como muy claro, porque no fue la típica instalación de arte contemporáneo que no la usa nada, es que era como masivamente usada por la población y masivamente bien recibida la idea general. Entonces, pues como ejemplo, ¿no?, de unas pequeñas guerrillas culturales. Otras cuestiones que hicimos... ¿Cuántas hamacas se instalaron en Móstoles? 30, 40. Ah, vale. 30, 40 hamacas, un poco más. Luego había algunos problemas. 3 o 4 puntos. No, en un parque céntrico, que es vale. como un enorme pinar. Entonces el pinar estaba lleno de hamacas. La gente las robaba, se rompían. Bueno, luego hubo una serie como de problemas ahí que van por otra línea, ¿no? Yeah. Pero su instalación como experimento cultural fue muy interesante. O en esa línea, ¿no?, todo un discurso de ocio kilómetro cero. Pues de potenciar las escenas musicales locales, recuperar los artistas de graffiti que la derecha había borrado durante su mandato, ¿no? Porque es como, bueno, queremos tener ciudades más sostenibles, también pasa porque nuestro ocio sea aquí y demos oportunidades artísticas y culturales a los grupos de música del barrio, a los artistas del barrio. Entonces todo un hilo como discursivo en el que la sostenibilidad y la transición se hilaba con la vida buena y con un nuevo modelo de ciudad. Digamos, ese es el resumen general de nuestro trabajo institucional. Pero bueno, trabajo que ahora ha sido políticamente bloqueado y que veremos si lo podemos recuperar, ¿no?